Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Lo que me voy a referir un poquito es fundamentalmente a lo que son los efectos adversos de los alimentos. Hay muchas clasificaciones, a mí particularmente me gusta esta, que clasifica a los efectos adversos de los alimentos en tóxicos y no tóxicos. Los tóxicos serían aquellos efectos adversos que no dependen del individuo, es decir, cualquier individuo que ingiriera un alimento tóxico va a sufrir un efecto adverso. Por ejemplo, si alguien ingiere un hongo, pretendidamente que no es tóxico, y lo ingiere, va a sufrir el efecto tóxico. Pero no depende de la persona. Cualquier persona que ingiera ese hongo va a tener el efecto. Lo mismo si ustedes deciden viajar al Japón y quieren deleitarse con un pez globo o un pez fugu, y el cocinero no está bien entrenado y no le saca la glándula que tiene de tóxica, van a morir. Pero cualquiera que se coma ese pez va a morir, no depende del individuo, porque son efectos tóxicos directos. Sin embargo, hay otros efectos adversos de los alimentos que sí dependen del individuo. Es decir, el individuo tiene alguna predisposición de algún tipo, como vamos a ver, y por lo tanto, ingiriendo alimentos que son comunes, unos van a sufrir el efecto adverso y otros no. Y estos se dividen en dos categorías importantes, que son las intolerancias y las alergias. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, las intolerancias, fundamentalmente, la importancia que tienen es que no son inmunomediadas, ¿verdad? Son alimentos de consumo natural, pero que contienen, por ejemplo, productos con acción farmacológica. Por ejemplo, la cafeína. Hay en el café, en el té, en nuestra tierra que tomamos mucho mate, en las bebidas cola. Y ustedes van a ver que hay personas que toman grandes cantidades de café, grandes cantidades de Coca-Cola y no sufren ningún efecto adverso. Sin embargo, otras pueden sufrir palpitaciones, taquicardia, temblores, insomnios. Mucha gente en nuestro país dice: yo de tarde no tomo mate porque después no pego un ojo en toda la noche. Porque sufren el efecto adverso, pero porque ellos tienen una predisposición. Estas sí dependen del individuo. O, por ejemplo, alimentos que tienen aminas vasoactivas, histaminas, tiraminas, serotonina, etc. Por ejemplo, en el vino, en la cerveza, en algunos quesos, en algunos enlatados. Hay personas que ustedes van a ver que dicen: yo no tomo vino blanco porque a mí me da dolor de cabeza. Sin embargo, hay otros que se toman 4 o 5 botellas de vino blanco y no les duele nada. Y eso es porque tienen una predisposición a algunos de estos elementos que yo le digo, por ejemplo, los sulfitos, que son estabilizantes, y ellos sí rápidamente sufren el efecto adverso. Y lo más común es cuando la persona tiene algún déficit enzimático, ya sea que tiene, por ejemplo, defectos de fructosa, de aldolasa o de lactasa, y ahí van a sufrir un efecto adverso debido a que no tienen la enzima, ya sea transitoria o definitiva. Nacen sin la enzima o por alguna patología tienen una deficiencia de esa enzima transitoria. Entonces les presento este caso clínico, que es una paciente un paciente de sexo masculino, 1 año y 6 meses, que tiene fiebre, aumento de la frecuencia de las deposiciones, 6 por día, líquidas y semilíquidas. Consulta, se le indica un aumento de líquidos, agua de arroz, dieta pobre en fibras. En la evolución, la madre nota algunas estrías de sangre, escasas, por lo que reconsulta y se le indica igual tratamiento, sustituyendo estos líquidos como el agua de arroz por suero de rehidratación oral. Dado que la evolución se mantiene la sangre, se le indica citromicina, una dosis cada 5 días, con mejoría del cuadro clínico. Pero la paciente mantiene distensión abdominal, dolor abdominal, algunos ruidos hidroaéreos y alguna deposición líquida explosiva. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Ustedes saben que seguramente esta paciente tenía una diarrea, un germen enteroinvasor por la presencia de sangre. Y eso lo que provoca es una destrucción importante de
el ribete en cepillo, que es donde se encuentra la enzima lactasa, es la más superficial. Ustedes recuerdan que la presencia de lactosa es lo que estimula la producción de lactasa, y esta enzima está bien superficial en el ribete en cepillo. Existe una hipolactasia fisiológica del recién nacido. Muchos le atribuyen a que las materias del niño son más blandas y más líquidas porque tienen cierta intolerancia fisiológica a la lactosa, o por una hiperproliferación bacteriana, o aquellos niños que son muy raros que no tienen nada de lactasa, o por un déficit transitorio por justamente como una diarrea por un germen entero invasor. Eso va a dar una clínica que la acabamos de ver: distensión abdominal, presencia de gases, alguna deposición explosiva, dolor abdominal. ¿Y esto por qué va a estar dado? Porque si ustedes recuerdan, la lactosa es un disacárido que necesita de la lactasa para hidrolizarse en galactosa y glucosa, y de esa manera sí puede ser absorbida. Si no hay lactasa, no se hidroliza y la lactosa no se puede absorber. Se mantiene en el intestino, va a tener una función osmótica, de manera que atrae agua hacia el intestino, pero además cuando llega al colon, la microbiota intestinal va a fermentar a esta lactosa que llega aquí, generando aquellos ácidos de cadena cortos, de cadena corta, perdón, que nosotros los absorbemos, pero también van a generar gas, sobre todo las arqueas que yo les mencionaba cuando hablé de microbiota, y por lo tanto va a dar esa clínica. Pero como ustedes ven, todo esto ocurre en la luz del intestino, no hay ningún efecto inmunológico mediado, por lo tanto no existe la alergia a la lactosa, término que parecería que no hemos podido desterrar, porque en los propios pases que nos mandan muchos colegas a los gastroenterólogos nos ponen alergia a la lactosa. Bueno, la alergia a la lactosa no existe porque no hay un mecanismo inmunológico involucrado. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico de intolerancia a la lactosa? Bueno, la mayor parte de los diagnósticos son clínicos. Lo sospechamos, como en el caso clínico que les mostramos, porque tuvo un germen entero invasor, suponemos que se barrió la lactosa. Podemos dar una leche pobre en lactosa o totalmente libre de lactosa, o hacer esta prueba, la prueba de Fehling, o el test del hidrógeno aspirado, que es el gol estándar para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa. Les digo para que los conozcan, los pueden hacer, pero generalmente es de diagnóstico clínico, se retira la lactosa de la dieta y generalmente estos pacientes marchan bien. Estos son los preparados que pueden utilizar, ¿verdad? Hay muchas marcas. Yo no dije nada de mis conflictos de intereses, pero no tengo ninguno, ni para las charlas que di antes, ni la que tengo ahora, así que estos les muestro los que hay en mi país, aquí supongo que también hay, o se puede utilizar directamente la lactasa, sustituyendo a la que no tenemos en el ribete en cepillo de nuestro intestino. Les presento otra historia ahora. Es un paciente de 3 meses sin antecedentes perinatales a destacar, solamente tiene antecedente familiar que tiene un padre asmático y un hermano de 4 años con dermatitis atópica, alimentado a pecho exclusivo, pero la madre comienza a trabajar, el pecho no le alcanza y el pediatra le indica una leche modificada NAN 1, cualquiera que ustedes puedan ver. 20 días después, la madre nota unas estrías de sangre en el pañal y consulta. Bueno, ¿qué es lo que tiene este niño? Vamos a verlo. Pero la definición de alergia ven que es bastante diferente a lo que estuvimos hablando de las intolerancias. Aquí sí es una reacción adversa a una proteína de un alimento que es inmunológicamente mediada y reproducible. Es decir, dos conceptos muy importantes. En primer lugar, que tiene que haber una proteína. Cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, lo que hay es un glúcido. Los glúcidos no dan alergia, no desencadenan una reacción inmunológica. Las que la desencadenan son las proteínas o subproductos, como son los péptidos, ¿verdad? Y otra definición, reacción de hipersensibilidad provocada por mecanismos inmunológicos específicos frente a la presencia de un alergeno alimentario. Vean que tiene una prevalencia interesante en los países que hay estudios de prevalencia. Vean que hasta el 15% de los pacientes pueden tener alergias a las proteínas.
Las más comunes son la de la leche de vaca y el huevo, pero sepan que también el maní, el pescado y los mariscos, la soya, el maní y otros frutos secos también pueden dar alergia a las proteínas. Generalmente lo vemos en menores de 6 meses. También pueden tener alergia a la proteína en niños que están alimentados a pecho exclusivo, porque hay péptidos que sí atraviesan la barrera y van a la leche de la madre y pueden causar alergia a la proteína de la leche de vaca si la madre tomaba leche. Y vean que hay un conjunto de elementos donde los factores genéticos son muy importantes, y en la historia que nosotros vimos había antecedentes de alergia. El padre era asmático y tenía un hermano con dermatitis atópica. Eso lleva a que se multiplique las posibilidades de que un niño sea alérgico si tiene antecedentes de alergia, aunque no sean a la proteína de la leche de vaca. Nos apareció nuevamente. Ahí está. Y esto también estaría relacionado con la permeabilidad. ¿Por qué lo vemos en niños más chicos? Porque tienen una permeabilidad intestinal mucho mayor, muy aumentada, y por lo tanto esas proteínas heterólogas pasan más fácilmente al subcutáneo y ahí entonces van a desencadenar esta reacción inmunológica. ¿Cuáles son los dos tipos más importantes de alergia que nosotros vemos a las proteínas de los alimentos? Bueno, la hipersensibilidad tipo 1 tiene estas características, que es rápida, o sea que una vez que se ingirió el alimento, en minutos u horas aparece la reacción, que es mediada por la inmunoglobulina E, tiene la predisposición genética y tiene una etapa de sensibilización, es decir, la primera vez que el niño toma contacto con esa proteína, es captada por las células presentadoras de antígenos, se la presenta al linfocito T, el linfocito T segrega citoquinas inflamatorias, pero además estimula el linfocito B y produce inmunoglobulina E. En la segunda vez que se presenta el antígeno, se inicia la fase efectora, donde rápidamente se genera una enorme cantidad de inmunoglobulina E que se une al mastocito y produce su desgranulación, liberando todas estas sustancias activas que ustedes ven aquí, que van a producir justamente los síntomas que nosotros vamos a ver en la alergia tipo 1 o IgE mediada. ¿Cuál es la otra que vemos y que los gastroenterólogos vemos muy frecuentemente? La que acabamos de ver en el paciente que les presentamos recién, ¿verdad? Esta hipersensibilidad, a diferencia de la tipo 1, que es humoral y que va a terminar con la producción de inmunoglobulina E, es una alergia que es celular, es decir, va a estar mediada por los linfocitos TH1. Aquí no hay producción de anticuerpos, sino que son los propios linfocitos TH los que producen esta enfermedad. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, que es lenta, puede durar horas o días. Como vimos en el paciente nuestro, tomó leche de vaca y recién la sintomatología apareció a los 20 días. Esto es bien diferente a la tipo 1 o IgE mediada, en la que los síntomas aparecen en minutos u horas. Les muestro las tipo 2 y tipo 3. Las tipo 2, que no son alergias típicas a los alimentos, pero para que las conozcan. La tipo 2, en lugar de ser IgE mediada, son IgG e IgM, que es los típicos de los conflictos, por ejemplo, RH. O la tipo 3, en la que lo que está involucrado son inmunocomplejos, que por ejemplo son las que se ven en el lupus o en las glomerulopatías. Hay algunos tipos de urticaria en los que se plantearía que el tipo de alergia que tendría sería estas reacciones inmunológicas de tipo 3. Pero como siempre, para complicar un poquito más las cosas, hay alergias que son mixtas, es decir, por un lado teníamos las que vimos nosotros, IgE, rápidas, minutos u horas, por el otro las TH1, pero hay pacientes que tienen los dos tipos, tanto tipo 1 como tipo 4. Y si miramos la clínica de estos tipos de alergia, las IgE rápidas, que en menos de 2 horas tienen síntomas, son las típicas que dan edema de lengua, de labios, paladar, prurito oral, etc.
Pueden dar náuseas, vómitos y típicamente los síntomas respiratorios, rinitis, asma, laringoespasmo y cutáneas, algunos tipos de urticaria y angioedema. Y puede llegar a la situación más grave, que es la de la anafilaxia. Mientras que las no mediadas por IgE, o sea, las celulares, las lentas, lo típico es la proctocolitis alérgica, como vimos en nuestro paciente. Lo que hay es una inflamación del colon que produce este sangrado, pero es un niño que está totalmente sano, que parece totalmente normal, y sin embargo lo único que aparece es este sangrado rectal. Y en las mixtas son estas patologías que estamos viendo más en los tiempos modernos, como la gastroenteritis eosinofílica, las esofagitis eosinofílicas, los síndromes de enterocolitis producidos por proteínas, y son patologías que se ven más asociadas a la dermatitis y al asma. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es muy importante, como siempre, la historia clínica y el examen físico, ¿verdad? Los síntomas tenemos que ver bien cuándo aparecen, con la rapidez que aparecen, para tratar de clasificarlo si es tipo 1 o tipo 4, por el tipo de síntoma y por la rapidez. La historia alimentaria, o sea, relacionarlo con nuevas ingestas de alimentos que pueden causar estos síntomas. Como yo les dije, los antecedentes personales y familiares son muy importantes, como tenía nuestro paciente, el hermano alérgico y su papá alérgico, y ver si recibió algún tratamiento medicamentoso. El diagnóstico es clínico, no necesitamos ningún examen complementario, Es el retiro y el desafío. Es decir, cuando nosotros pensamos que el alergeno, por ejemplo, es la leche, lo que hacemos es retirar la leche, desaparecen los síntomas, volvemos a reintroducir la leche, reaparecen los síntomas. Por supuesto que si un paciente tuvo una anafilaxia, no vamos a hacer esa prueba, ¿verdad? Si no le vamos a dar de nuevo la leche a ver si se hace otra anafilaxia. También tenemos los prick test y los RAS test, que vamos a ver que son de mucho menor utilidad que la prueba que es el gol estándar, es el retiro y el desafío. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el test generalmente nosotros lo hacemos abierto, ¿verdad? Pero se puede hacer a doble ciego, que sería el gol estándar y el que se debería utilizar para los estudios de investigación. Pero nosotros lo hacemos abierto, le quitamos la leche, mejora, le volvemos a colocar la leche, vuelven los síntomas y terminamos el diagnóstico allí. ¿Dónde realizarlo? Bueno, el gran problema con si es una sintomatología moderada o grave, en la grave tratamos de evitar. Si retiramos el alergeno y no aparece nada, lo dejamos ahí. En las moderadas hay mucha gente que lo que plantea es internar al paciente y hacerlo vigilado. Bueno, me desperté un poco más ahora. Bueno, vamos al tratamiento. Por supuesto que si es un síndrome anafiláctico, vamos a tener tratamiento no solo dietético, preventivo, etcétera, sino vamos a tener tratamiento farmacológico. Pero si el paciente estaba alimentado a pecho, lo que vamos a hacer es la dieta de exclusión a la madre, ¿verdad? Y a veces, en algunos casos graves donde no tenemos suerte, a veces tenemos que retirar el pecho de la madre. Si está alimentado a fórmula, vamos a elegir una fórmula sustituta hipoalergénica, que ahora vamos a ver cuáles son, y la potencialidad del alergénico. ¿Cómo vamos a elegir la fórmula? Bueno, de acuerdo a su composición, de acuerdo a su costo, lamentablemente de acuerdo a su disponibilidad, porque a veces nosotros queremos utilizar una fórmula y en el lugar donde trabajamos no está, por la aceptación del niño, porque a veces los niños no toleran determinadas fórmulas, y como siempre el objetivo va a ser que el crecimiento y el desarrollo sean óptimos. Si ustedes recuerdan cómo se clasifican las fórmulas, nosotros vamos a utilizar fórmulas básicamente de leche de vaca o alguna fórmula de soya. Entonces, las poliméricas son las que tienen la proteína intacta, que son las que utilizamos habitualmente para como leches modificadas, NAN1, etc. Las oligoméricas son las que tienen hidrolizada la proteína, es decir, está cortada en secuencias de péptidos. Y tenemos dos tipos fundamentales.
Los hidrolizados parciales, que tienen el peso molecular de estos péptidos menores de 5.000 Dalton, y los hidrolizados extensos, que son menores de 3.000 Dalton, y algunos exigen, para nombrarlo así, que tengan menos de 1.000 Dalton. Y luego las que serían esenciales, ¿verdad? Perdón, las que son de aminoácidos, donde la cadena está totalmente cortada, tenemos libres los aminoácidos. Como ustedes ven, a medida que nosotros vamos hidrolizando la proteína, la alergenicidad va bajando. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente que va a tener una alergia leve o moderada, vamos a utilizar un hidrolizado extenso de proteínas. En mi país están el Altera, el Alfare y el Nutrilon Pepti Junior. No sé cuáles son las fórmulas que tienen aquí, pero las tienen que elegir por lo que yo les dije. Por lo menos el peso molecular de los péptidos que tenga tiene que ser menos de 3.000 o de 1.000 Dalton. Y en los pacientes donde tenemos fallo, es decir, no logramos mejorarlo con un hidrolizado extenso o se presenta con un cuadro grave de inicio, por ejemplo una anafilaxia o una pérdida proteica muy importante o un sangrado grave, porque la rectorragia que tuvo nuestro niño fue de estrías de sangre, pero tengan en cuenta que hay pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca que tienen sangrados importantes e incluso con anemia. O una enteropatía perdedora de proteínas. Hemos tenido algunos niños internados en CTI, y lo que tienen es una alergia a la proteína de la leche de vaca. En esto vamos a elegir la fórmula de aminoácidos, que generalmente son sintéticas, y como ven, esta la toleran el 90 al 95% de los niños, y las fórmulas de aminoácidos la toleran prácticamente el 100% de los niños. ¿Qué hay de los preparados de soya? Bueno, no están recomendados en menores de 6 meses, por los filatos y por las isoflavonas. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas instituciones no les brindan los hidrolizados extensos de proteína, entonces niños mayores de 6 meses podría intentarse utilizar alguna de estas fórmulas en base a proteína, es decir, sustituimos la proteína de la leche por una proteína de soya. Mayores de 6 meses, donde no hay disponibilidad, o también son útiles en las tan modernas familias vegetarianas que no aceptan hidrolizados de proteína de vaca y uno tiene que buscar un sustituto. Podemos utilizar estas fórmulas. Recuerden que en las no IgE mediadas tienen un alto porcentaje la soya de alergias cruzadas, por lo tanto para ese tipo de alergias no son tan útiles, tienen hasta un 40% de alergia cruzada. ¿Qué hay de otras fórmulas? Bueno, las llamadas, primero las leches de otros mamíferos. En mi país estuvo muy de moda utilizar en las alergias de leche de cabra, pero hay otras, de yegua, de camello. Parecería que la leche de camello es la más parecida a la leche de la madre, sin querer ofender a nadie de los presentes, pero parecería que es la más parecida. No están recomendadas porque las propiedades de sus proteínas, o sea, si ustedes recuerdan que son los péptidos de la hidrólisis de la leche, cuando se hidrolizan las cadenas las secuencias aminosídicas son muy parecidas entre todos los mamíferos, o sea que después que cortamos la proteína, las secuencias son muy parecidas y por lo tanto tienen mucha alergia cruzada. Por lo tanto no son recomendadas para el tratamiento de la alergia las leches de otros mamíferos. Y después hay también una serie de leches que se les llama leches, pero que en realidad no son leches y no están recomendadas, como las leches de arroz, de coco, de almendra, de soya, etcétera, porque no tienen propiedades nutricionales, es decir, no tienen proteínas de alto valor, no tienen aminoácidos esenciales. Entonces estas pueden ser utilizadas cuando el niño ya salió de la lactancia, es un niño que ya come, que se alimenta, que ya en la institución tiene más de un año y el niño no ha recuperado su tolerancia. Esas se pueden utilizar, pero para engañar al niño como que está tomando una leche, pero no como por su valor nutricional. Bueno, era hasta aquí lo que les quería decir. Muchas gracias.